Bienvenidos a La Voz de Ellos. En esta ocasión quiero compartirles cómo podemos honrar nosotros como esposos a nuestras esposas que son la mamá de nuestros hijos. Cómo también los hijos pueden honrar de alguna manera a sus padres, en este caso a su mamá. Y cómo Dios en la palabra, Dios honra y le da ese honor, ese lugar que se merece la mujer haciendo esta función de madre dentro de esa estructura que se llama la familia. Vamos a ver esto y otras cosas más aquí en La Voz de Ellos. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Quédate con nosotros, aquí, en La Voz de Ellos, desde Mazatlán, Sinaloa, México. Bienvenidos a La Voz de Ellos y vamos a compartir un tema interesante porque aquí en México se celebra el 10 de mayo. Se celebra pues a la mamá, a las madres y queremos mandar una bendición y un saludo a todas las mamás que están viendo el programa de La Voz de Ellos. Y queremos compartirte algo interesante porque hay algunas áreas, algunas maneras en cómo nosotros faltamos de alguna manera y honramos esta parte, esta función, esta tarea o esta misión tan importante que es ser mamá. Y dice la palabra que hay inclusive un mandamiento que lleva una promesa. Lo vamos a ver a continuación. Pero vamos a ver primero cómo el esposo puede honrar de alguna manera a su pareja o a su esposa, que viene siendo pues la mamá de sus hijos, ¿no? En este caso, nuestras parejas, nuestras esposas, tienen esa función bien vital, bien importante dentro de la estructura que Dios ha creado que se llama la familia. Ellas llevan esa misión o esa tarea importante, no solo de guiar, no solo de enseñar, sino también conlleva otras cosas y es nuestra responsabilidad como esposos también honrarlas, amarlas, entre otras cosas. Y aquí quiero ir a Efesios capítulo 5, el versículo 25. Vamos a ver cómo nosotros como parejas, como esposos, podemos honrar en este tiempo a nuestras parejas, a nuestras esposas, que son y llevan esa encomienda de ser las madres de nuestros hijos. Dice la palabra en Efesios capítulo 5, versículo 25, dice, maridos, dice, amad a vuestras mujeres. Esta es la primera cosa que nosotros como esposos podemos darle honra a la mamá de nuestros hijos. Dice la palabra que nosotros podemos amarlas. Y esta palabra encierra un mundo de cosas porque en la palabra dice que amar pues conlleva sacrificarse, conlleva servir, conlleva de muchas áreas. El amor es un abanico de áreas y de oportunidades para nosotros para poder amar a la que es la mamá de nuestros hijos. Pero también en Efesios capítulo 5, en el versículo 25 más adelante dice la palabra que hay algunas formas y algunas maneras en que nosotros podemos honrarlas a ellas, podemos servirles en este tiempo. Dice la palabra, así como Cristo, dice, amó a la iglesia y se entregó, dice, a sí mismo por ella. Esta es una manera en cómo nosotros podemos honrar a nuestra pareja, la mamá de nuestros hijos, dice, entregándonos, dice la palabra. En el versículo 26 dice, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, dice, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí lo que podemos ver es que estamos siguiendo un patrón o un ejemplo, así como Cristo amó, dice, y se entregó, dice la palabra, se entregó a la iglesia. Esa es la palabra que nosotros debemos también, como ejemplo, entregando nuestro corazón también a nuestra pareja. Hay algo también interesante que dice aquí en el versículo 29, dice,
porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Aquí hay tres palabras interesantes en cómo nosotros podemos honrar a nuestra pareja, la mamá de nuestros hijos. Número uno, no aborreciéndolas. Porque muchas veces nosotros somos ásperos, dice la palabra. A veces podemos llegar a ser duros. Podemos aborrecer por X situación. Pero la palabra aquí dice en el verso 29 que no debemos de aborrecerlas. No debemos de rechazarlas. También dice la palabra aquí que debemos de sustentarlas en todos los sentidos. Y también dice la palabra, debemos de cuidarlas. No solamente cuidar su físico, o su forma de vestir, etcétera, sino también aquellas emociones, aquellos sentimientos que pueden herir a nuestra pareja, la mamá de nuestros hijos. Y estas son algunas maneras en cómo los esposos, como nosotros como esposos, podemos honrar a nuestra pareja, la mamá de nuestros hijos. Esta palabra también tiene que ver para los hijos. Muchos de nosotros que tenemos a nuestras mamás todavía, si tú tienes a tu mamá todavía con vida y no se ha ido con el Señor, de alguna manera tú puedes aprovechar esta oportunidad para honrar a tu mamá. Pero esta palabra también va para los hijos. ¿Cómo los hijos pueden honrar a su mamá? Dice en Efesios capítulo 6, el versículo 1, dice la palabra aquí que los jóvenes o los hijos pueden honrar de dos maneras a su mamá. Porque dice la Biblia que detrás de esta honra, dice la palabra, para los hijos, o los que somos hijos todavía, ¿no? O los hijos, honrar a su mamá, dice que hay una promesa. Ahorita lo vamos a leer, pero hay dos formas en que tú como joven, tú como hijo, puedes de alguna manera honrar a tus padres. En este caso, a tu mamá. Dice el versículo 1 de Efesios capítulo 6. Hijos, dice, obedecer en el Señor a vuestros padres, dice, porque esto es justo. Número 1, es justo cuando tú de alguna manera obedeces, dice la palabra, a tu mamá, en este caso a tu mamá. Pero también al padre, dice la palabra. Más adelante, en otros programas de La Voz de Ellos, hablaremos también con respecto al padre. Pero la manera número 1 en que un hijo puede honrar a su mamá es obedeciéndola. Dice la palabra que en cualquier encomienda o instrucción que ella te puede dar, tú la obedeces. Y dice la palabra que cuando tú haces esto, viene algo, viene justicia, viene bendición a tu vida. En el versículo número 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, dice, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, dice la palabra. Este mandamiento que dice la palabra que cuando tú como joven, tú como hijo, lo llevas a cabo, ejecutas este mandamiento, viene una promesa. Dice la palabra que viene, dice, viene la promesa, viene esta promesa que es, te irá bien, dice, sobre la tierra. Dios va a bendecir tu vida todo el tiempo que tú estés sobre la tierra, cuando tú como joven, tú como hijo, honres a tu madre en este sentido. Y dice la palabra que la palabra honrar tiene muchos significados. Cuando hablamos de honrar a la mamá en este tiempo, no significa ponerla en el mismo lugar de adoración o de alabanza que el Señor Jesús. No, sino que esta palabra realmente tiene muchos significados. La palabra honra, cuando nosotros decimos, Señor, te doy la honra, ¿no? Cuando nuestra honra se dirige hacia Dios, tiene que ver con exaltar, con engrandecer, magnificar, ¿no? Adoración es otro tipo de palabra en ese sentido, otro tipo de significado y relación. Y cuando nosotros en la palabra decimos, honra a tu madre, Dios lo que trata de decir es, hónrala, respétala, sírvele, ¿no? Sé amable, sé atento, ¿no? Y esto va para los esposos, para con sus mujeres, o en este caso los hijos para con sus mamás. Esto significa más o menos esa palabra, pero por eso es importante recalcar, ¿no? Que esta palabra
honra no es lo mismo para nuestra madre o para, en este caso, para el Señor. Y también dice la palabra que esta palabra no solamente honrar significa respetar, sino que dice la palabra también que nosotros también, volviendo como esposos, dice la palabra que nosotros a veces somos ásperos en el corazón de nuestras mujeres, dice la palabra. Hay un texto interesante aquí que también podemos checar, dice la palabra, en primera hablando acerca de cómo honrar también a las madres. Dice la palabra que cuando tenemos aquellas mamás que ya son ancianas, debemos de respetarlas pues como lo que son. En primera de Timoteo, capítulo 5, el versículo 2 dice que a las mamás que son ancianas, dice lo siguiente, dice, a las ancianas, dice, hay que honrarlas como a madres, dice, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Aquí el Señor está hablando que a las mamás, pues, que son ya de edad avanzada, dice la palabra que tenemos que honrarlas con esa sabiduría y con esa edad que han llegado a nuestras mamás, que también están ancianas. Muchos de ustedes estarán en este tiempo a sus mamás ancianas ya avanzadas de edad, dice la palabra, honrándoles y respetándoles, dice la palabra. Y de alguna manera en este tiempo eso se hace en ese sentido. Y otra manera, dice la Biblia, en cómo de alguna manera, dice en Colosenses capítulo 3 de Colosenses, capítulo 3, versículo 19. Dice la Biblia que nosotros como parejas, de alguna manera, somos un poquito ásperos, dice la Biblia. En ese texto dice lo siguiente, en Colosenses capítulo 3, versículo 19. Y vosotros maridos, dice, no sean ásperos con vuestras parejas o vuestras mujeres, dice la palabra. Y esta palabra áspero significa duro, significa severo, ¿no? Tenemos que ser, dice la palabra, tenemos que ser amables, tenemos que respetar a nuestra pareja, a nuestra esposa. ¿Por qué? Porque ellas llevan una encomienda muy especial dentro de la estructura que Dios ha puesto dentro de la familia. Y por último también quiero compartirte cómo Dios honra a la mujer en ese sentido. Dice la palabra en Proverbios capítulo 31, el versículo 30. Quiero darte un ejemplo también con respecto a María, la mamá del Señor Jesús, aquí en la tierra. Dice la palabra que nosotros podemos honrar a María por lo que conocemos de la Escritura. Fue un instrumento hermoso que Dios utilizó para que el Señor Jesús naciera y fuera el Redentor de la tierra. En Proverbios 31, el versículo 30 dice, la mujer, dice, que teme al Señor, esa será alabada. Esta palabra que habla aquí la Escritura se refiere a que la mujer, dice, que teme al Señor, será pues alabada, será reconocida, será, dice la palabra, bienaventurada. Y tenemos un ejemplo con respecto a esto en Lucas capítulo 1, versículo 48. Porque la Biblia dice aquí que, hablando pues de María, dice la palabra, dice la Biblia que María de alguna manera dijo lo siguiente, ella reconoció cómo Dios había puesto sus ojos en ella como un instrumento para que el Salvador del mundo pudiera nacer. En Lucas capítulo 1, el versículo 48, María dice lo siguiente, dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva, dice, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas, el poderoso, santo es su nombre. Aquí pues estamos viendo cómo de generación en generación, pues, bíblicamente se reconoce la función que tuvo María bíblicamente con respecto al instrumento que ella fue para que naciera el Señor Jesucristo sobre la tierra. Por eso en este tiempo honra de alguna manera, respetándola,
amándola, entregándonos, obedeciendo, tú como joven, tú como hijo, obedeciendo y honrando, para que venga esa promesa de la que acabamos de hablar ahorita a la mamá. La madre es un papel fundamental dentro de la familia. La familia es la estructura que Dios ha creado para que la sociedad se pueda desarrollar. Vamos a ir a una pausa y regresamos aquí en La Voz de Ellos. Regresando a La Voz de Ellos, quiero compartirte en nuestra siguiente cápsula tres eventos o tres maneras en el año cómo podemos festejar o darle honra de alguna manera a la mujer. En este caso no solamente a nuestra mamá o no solamente a tu mamá, sino también a la mujer en general. Adelante. 3 oportunidades de honrar a las mamás durante todo el año. Se puede honrar a la mujer en el rol de mamá dentro de la estructura que Dios creó, que se llama la familia. Lo podemos hacer no solo en fechas particulares, sino en todo el año y a todo momento. Aquí te presentamos 3 ocasiones en que podemos celebrar a las mamás. Número 1. Podemos honrar a las mamás en su cumpleaños. Las podemos honrar celebrando ese día especial en donde podemos dar desde regalos diversos hasta afecto que llenarán de alegría el corazón de nuestras mamás. Número 2. El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer según las Naciones Unidas. En este día podemos reconocer a las mujeres que no solo trabajan en la oficina, sino aquellas mujeres que trabajan en casa también. ¿Sabías que una mujer, madre de familia, trabaja de 12 a 15 horas diarias? Más que si trabajara en una oficina. Por eso es importante reconocer las tareas de la mamá también en este día. Número 3. En México se celebra a las mamás el 10 de mayo, donde las mamás son desde festejadas con salidas a comer, regalos y por supuesto las flores. Estas y otras muchas cosas más reciben las mamás en este día. Por eso, en este y todo el tiempo, bendecimos y festejamos a las mamás en este día. Recordando que en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7 dice que debemos de honrarlas porque son las coherederas de la gracia de la vida. Hemos llegado a la parte final de La Voz de Ellos. Esperamos que esta palabra sea de bendición, de edificación para tu corazón. Si tú vas a festejar el Día de las Madres, esperamos que tú la pases excelentemente bien y bendecido con tus seres queridos. En este caso, a la mamá. Que Dios bendiga pues a la mamá hoy en su día. Acá en México se celebra, la tradición mexicana se celebra a la mamá el 10 de mayo. Y quiero invitarte para que ores conmigo para cerrar el programa y bendecir y para que esta oración bendiga de alguna manera a las mamás en este tiempo. Dile: Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Yo te doy gracias, Señor, por la vida de mi mamá, ya sea si soy un joven, ya sea, Señor, si soy el esposo de... Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú bendigas, que tú guardes la vida, Señor, de nuestras mamás, Señor, en esta estructura que tú has puesto que se llama la familia. Te pedimos que tú las llenes de bendición, que sean bienaventuradas en todo lo que hagan. Y te damos gracias, Señor, por aquellas mamás, Señor, que hacen el esfuerzo, que trabajan, Señor, que son dedicadas a sus hijos, a su esposo, a su familia, a su profesión. Bendíceles, Padre, en esta hora. Y oramos, Señor, que en este tiempo, Señor, no solamente en este tiempo, sino todo el año, podamos honrarlas, amarlas, entregarlas, Señor, a ti, Padre, para que sus corazones sean también, Señor, levantados en este día. Las honramos y las bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hemos llegado a la parte final de La Voz de Ellos, pero recuerda que nos vemos en la próxima.
como brisa fresca, llegaste a mi vida, pusiste vida nueva en mi interior.